días, bienvenidos a SUNEDU Conversa. Este espacio ha sido creado precisamente por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria para reconocer dos aspectos de las universidades de nuestro país. Primero, que no solamente tienen la responsabilidad de formar a los profesionales, a los académicos, a los científicos que van a dirigir en el país en los próximos años, sino que también son centros que pueden generar ideas, aportar en la elaboración de los diagnósticos y la solución a los problemas sociales que vive el país. Y qué duda cabe que ahora, en este momento, el país y el mundo viven un problema de preocupación general, y es el fenómeno del niño, resultado de un cambio climático cada vez más acelerado. Por eso nosotros hoy vamos a iniciar este espacio, repito, que va a ser dedicado permanentemente a desarrollar otros temas interesantes. Hemos convocado representantes de 4 universidades, de 4 regiones del país que específicamente viven de manera dramática los impactos del cambio climático y el fenómeno del niño. Estamos con representantes de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, de Amazonas, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, de la Universidad Católica Santa María de Arequipa y de la Universidad Nacional de Piura. Con ellos vamos a recibir todos sus aportes, sus propuestas, sus análisis de cómo debería actuarse en el país frente a la amenaza que este año todos han coincidido, es muy fuerte por el fenómeno del niño. Entonces, voy a presentarlos uno por uno para que vayan haciendo uso de la palabra. Van a tener una primera intervención de 15 minutos cada uno, luego vamos a reflexionar sobre esta primera intervención, recibiremos algunas preguntas del público que nos sigue y luego tendrán un tiempo nuevamente prudencial para que puedan absolver las consultas que vienen desde fuera y de repente comentar alrededor de las opiniones que otros de los especialistas en este foro han planteado. Quiero saludar entonces en primer lugar a la ingeniera Ligia Magali García, quien es docente investigadora en la Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología de la Universidad Nacional Santo Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas e investigadora del Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de CG Selva, INDES-CES. También está con nosotros el ingeniero Jorge Fupuy, es docente investigador del Laboratorio de Oceanografía y Acidificación Costera de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. La doctora en Ciencias Ambientales Sonia Lazarte es docente investigadora de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Y la arquitecta Beverly Tineo Morán, docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Piura y es especialista en planificación urbana territorial y conservación del patrimonio histórico. También cumple funciones en la Municipalidad Provincial de Piura. Vamos a iniciar entonces el round de exposiciones. La primera intervención corresponde a la ingeniera Ligia Magali García de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Adelante, ingeniera. Bien, buenos días con todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ligia García y les saludo desde la ciudad de Chachapoyas, el departamento de Amazonas, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Quiero compartir la pantalla y me confirman, por favor, si es que se puede ver. Muchas gracias. Sí, les comentaba un poco en el día de hoy. Primero quiero agradecer a la SUNEDU por la invitación para hacer un análisis y estimar, determinar algunas propuestas ante el fenómeno del niño. Primero quería comentarles que es bastante necesario que a nivel del gobierno peruano se tenga en cuenta el concepto claro de lo que es un niño global y un niño costero. Entonces yo les voy a comentar un poco el concepto como tal, les voy a comentar unas implicancias que se ha tenido respecto a la agricultura, yo soy agrónoma, y algunas propuestas de qué se puede hacer frente a este fenómeno, ¿no? Vamos a identificar que el niño costero, por ejemplo, y el niño global, al ser dos manifestaciones diferentes, tienen un mismo patrón climático, ¿no? Este es un aumento, un calentamiento anómalo de las aguas en la parte del Océano Pacífico tropical y que tiene diferentes tipos de implicancias en la parte costera, sobre todo en la parte norte del país, referidas a las intensas lluvias que se están dando en el lugar, ¿no? Pese a las diferencias en cuanto a magnitud del niño global y del niño costero,
Existen diferencias específicas respecto a las implicancias que se da en la parte de agricultura. Respecto al niño global, por ejemplo, es como una versión más ampliada y generalizada de lo que ya se ha dado del fenómeno del niño. Sabemos que afecta a diferentes regiones del Pacífico tropical de diferentes maneras en los diferentes países y el tipo de impactos varía dependiendo de en qué parte del mundo nos encontremos, ¿no? Generalmente, como les mencionaba, asociados al calentamiento del agua en la parte del Pacífico tropical. Sin embargo, aquí en el Perú, sabemos que el niño costero es una variante más localizada y que necesita una revisión más específica de las implicancias que ha tenido, principalmente en la costa norte del Perú. Entonces, hay un flujo de norte a sur que viene desde Panamá, esta circulación de temperatura, de vientos que llega, produce varios impactos, ¿no? Principalmente, como les mencionaba, hay un exceso de lluvias e inundaciones que hasta el momento, desde el mes de febrero, ya se ha calculado más de 2.100 millones de soles en pérdidas. Sobre todo por efectos de las lluvias torrenciales que pueden generar mucho tipo de inundaciones, afectan a los campos agrícolas y provocan muchas pérdidas de cultivos y daños en la infraestructura agrícola. Asimismo, se ha identificado, por ejemplo, anomalías por las lluvias intensas y que provocan erosiones en el suelo, disminuye la fertilidad y la calidad del mismo, lo que está afectando a muchos cultivos, sobre todo a nivel de productividad. Eh, Al haber las lluvias intensas, también existen, por ejemplo, muchos daños en lo que es los sistemas de riego, daños en los canales y sistemas de conducción de agua, sobre todo. Asimismo, eh, existen pérdidas en los cultivos, pérdidas en la producción en la zona norte, por ejemplo. El problema yace en que no es la primera vez que esto sucede, ¿no? Ya el Perú ha sufrido estragos de intensas lluvias a causa del niño costero durante muchos años. Históricamente, desde el siglo XVI ya se tienen algunas influencias, incluso cuando navegaban y llegaban desde España hasta América. Sin embargo, hay registros, ¿no? Por ejemplo, el Perú colapsó el mercado de guano, por ejemplo, que es un abono orgánico para el país, en el año de 1965. No, recuerden ustedes que el caso del guano fue importante, un importante ingreso económico para el Perú. Y también en esas mismas fechas hubo un estímulo en el uso de la soya para lo que es la alimentación animal, porque no podían colectar, por ejemplo, la harina de pescado, ¿no? Tenían algunos problemas en la parte de la muerte de peces en los mares. Entonces, ya se tiene ese tipo de avisos, ¿sí? Desde hace ya muchos años, que habían desestabilizado la economía en el gobierno peruano. Asimismo, por ejemplo, en el año de 1982, 1983, hubo un proceso significativo de pérdida de aves marinas en una isla que estaba sobre el Pacífico, ¿no? Y la búsqueda desesperada de alimentos y causó la muerte de gran población de lobos marinos frente a las costas del Perú, quienes murieron de hambre. Entonces, causa una cadena antrópica súper fuerte. Respecto a esto, por ejemplo, lastimosamente, pese a la historia que se ha tenido en el caso de agricultura, existe muy poca información respecto a daños colaterales históricos, ¿no? Y es muy probable que esa falta de información generada, tenemos información bastante general, no está al detalle, y esa falta de información hace o provoca que se realicen predicciones equivocadas. Entonces, nosotros consideramos que una de las estrategias es esto, ¿no? Identificar profesionales, expertos que puedan predecir los impactos de una forma más detallada. Por ejemplo,
En el caso de agricultura, en el Perú hemos tenido grandes impactos y se estima que vamos a tener nuevamente impactos sobre el cultivo de café, ya que ustedes pueden ver en la imagen, en la parte superior derecha, existe un hongo llamado Emileia bastatrix, referido a la roya amarilla en el café, que causa daños económicos sustanciales, ¿no? Recordemos que el café es uno de los productos estrellas del Perú y que se estima que se va a ver afectado principalmente por la subida de más de 12 grados de temperatura y de subida de humedad. Esto podría afectar o se estima que afecte a las regiones de Junín, Pasco, Cajamarca, acá en la región Amazonas, San Martín, Puno y Cusco. Asimismo, les estoy mostrando una imagen en la parte inferior derecha referida a las afectaciones que pueden haber en los cultivos de frutales, así como en otros cultivos, ¿no? Como lo que es papa, cebolla, maíz, así que ya les había mencionado en el caso del café. Y en la imagen se muestra un daño en frutales por mosca de la fruta. Cuando existe una subida de temperatura, principalmente en la parte ya continental por efecto de este fenómeno, se estima que Anastrefa, mosca de la fruta, empiece a activarse y a multiplicarse un mayor número de veces, causando un mayor impacto o un daño en pérdidas de cultivos. Esto es muy importante tomar en cuenta y generar una cultura de prevención. Lastimosamente, en nuestros países no existe una inversión adecuada para que pueda existir una cultura de prevención. Yo creo que esa es una de las primeras opciones que se puede tener. Se declaran, por ejemplo, estados de emergencia para este tipo de implicancias que se da. Sin embargo, estas son muy ineficientes, ¿no? No solamente es cuestión de declarar en reglamento un estado de emergencia, sino que las actividades que se realicen para prevención tienen que ser oportunas. Entonces, a veces actuamos cuando ya existe el daño y eso no es correcto, ¿no? Se ha visto también ya afectaciones, por ejemplo, en Cañete, se reporta el más del 80% de pérdidas en el cultivo de papa ya para este año, recordando que la papa es nativa de nuestro país y digamos que es uno de los lugares donde más se podría adaptar. Pese a esto, tenemos ya problemas en esta parte del Perú. Entonces, asimismo, en cuestión, por ejemplo, de disponibilidad de pastos para el ganado, hay lugares donde se pueden ver afectado el forraje por exceso de lluvias, ¿no? Asimismo, hay otro tipo de afectaciones, por ejemplo, en la pesca, que indirectamente causa daños hacia la agricultura, porque hay mucha harina, por ejemplo, de los peces que existen en los subproductos y que se utiliza en la agricultura, ¿no? Incluso para mejora de la alimentación animal o para abonos orgánicos, ¿no? Que se puede producir. Asimismo, en el caso de agricultura se estima implicancias fuertes en lo que es la erosión del suelo. A causa de las lluvias intensas, para esta zona norte se prevé que se pierda la calidad del suelo, ¿no? Ya sabemos que durante muchos años ha existido este tipo de pérdidas. Entonces, estas implicancias necesitan una gestión más adecuada y cuánto dinero tiene que invertir el Perú para poder mitigar estas acciones. En el caso de agricultura, por ejemplo, no es tan fácil proponer porque aún no existe un sistema que nos permita identificar o predecir de manera adecuada cuánto va a ser la pérdida. En el caso, por ejemplo, como universidad, hemos hecho algunas investigaciones respecto a el uso de imágenes satelitales para poder predecir o al menos identificar que existe la presencia del fenómeno del niño a través de algunos índices de vegetación que nos ha permitido conocer un poco más qué es lo que está sucediendo respecto a una primera alerta que se había dado a través de la NASA. Sin embargo, los esfuerzos, como les menciono, son escasos en la parte de agricultura.
Se necesita una mayor predicción y que estas predicciones sean mejoradas a nivel estadístico también para poder determinar y hacer una inversión adecuada en la cultura de prevención. Nosotros consideramos que necesitamos una mayor preparación para hacer frente a estos impactos, adoptar estas medidas de adaptación y mitigación. Necesitamos reducir pérdidas económicas en el caso de agricultura, recordando también que nosotros tenemos más del 80% de agricultores en el país que pertenecen a la agricultura familiar campesina y que de por sí el sistema de innovación y tecnología que ellos aplican es muy escaso. Entonces, el refuerzo por parte del gobierno creemos que tiene que ser muy fuerte, ya que ellos por sí solos de momento no van a poder lograr, ¿no? Entonces, consideramos que en la parte de agricultura al menos necesitamos sistemas de alerta temprana y de manera muy detallada, al máximo detalle que se pueda, para prevenir los impactos en lo que es la reducción de área de cultivo, la reducción de productividad, el aumento de las plagas y enfermedades, el aumento de la erosión de suelo que se está dando y de esta manera obtener una mayor inversión para la adaptación. Bueno, esa es mi intervención, muchas gracias. Dejo mi correo también, correo institucional, por si necesitan o desean contactarse con nosotros. Muchas gracias, ingeniera Ligia Magali García. Le vamos a pedir que nos acompañe. Su intervención ha sido muy interesante. Hay que ahora un poco detallar en su segunda intervención cuáles deberían ser esas acciones inmediatas del sector de agricultura para frenar los problemas que usted está vaticinando va a tener la productividad en el campo. Bien, continuamos con nuestras exposiciones. Hemos escuchado a la ingeniera Ligia Magali García de la Universidad Toribio Rodríguez Mendoza de Amazonas con una visión muy interesante de lo que puede vivir el campo, de lo que ya está viviendo el campo, la productividad en el campo en nuestro país como consecuencia del fenómeno del niño. Y ahora toca escuchar al ingeniero Jorge Fupuy, quien representa a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Ingeniero Fupuy, muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Buenos días a todos. Agradecer en primer lugar a SUNEDO justamente para convocarnos y poder ver justamente el panorama que bajo el cual nos vamos a confrontar contra el evento del niño en este año y el próximo, ¿no? Y que es necesario poder, digamos, dilucidar algunas inquietudes y algunos aspectos que sí debemos contemplar. Bueno, voy a hacer mi presentación. ¿Me permiten presentar? ¿Me confirman si se está observando? Me dicen que sí se ve su exposición. Muy bien. Buenos días con todos nuevamente. Es un gusto poder participar junto a este grupo de profesionales representando a nuestras universidades con respecto a este tema que no solo es de ahora, sino, como lo había mencionado ya Ligia, desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y por eso, ante la convocatoria, he decidido colocarle a presentación el ENSO, lo que es el evento El Niño Oscilación Sur, consideración en las decisiones, ¿no? Porque es algo que no es de ahora, sino que es algo que ya tiene tiempo, ¿no? Y del cual tenemos que ir aprendiendo en el camino. Un poco para redondear la idea de lo que ya había puesto Ligia, hay algunas, digamos, en algunas cosas que ya hemos coincidido, voy a pasar rápidamente. ¿No? Y es que el niño no es de ahora, ¿no? Por eso es que muchas veces también se le ha tratado de decir, porque seguimos diciéndole niño, deberíamos hablar del viejo, para algunos investigadores, porque ya no es un evento propiamente dicho de la actualidad, ¿no? Quizás los jóvenes y los que estemos bordeando los 50 años, 60 años, hablamos de niño, pero nos acordamos solo de los años 80, del 82, 83, pero el niño ya tiene una temporalidad mucho más atrás. Hay toda una ciencia de lo que se denomina paleoenzo, ¿no? Para poder ver cómo ha ido dándose el niño a través del tiempo. Y como ven ustedes ahí en esa imagen, tenemos niños, ¿no? En este caso un registro desde 1970. Todo lo que ven en la parte superior en rojo son eventos niños y todo lo que ven en la parte inferior en azul, ¿no? Son eventos la niña, que también es parte de todo este evento el niño oscilación sur, ¿no? Entonces es algo muy importante a tener en consideración y como vemos, si bien es cierto, se trató muchas veces de predecir en función de periodicidad, ¿no? También se ha ido viendo que esta periodicidad del evento niño tiene no solo, digamos, aspectos que se refieren a la rotación de la Tierra con respecto al Sol,
a la rotación o al movimiento de las estrellas en el espacio como algo que va a dar periodicidad, sino que también si ya se trata como un tema en la cual nosotros lo exacerbamos en función de la contaminación que generemos. Y el niño ya tiene una connotación, al igual que la niña, una connotación en la cual podemos tomarla como si fuera una válvula de escape frente a todo ello. Y toda esa energía que acumulamos en el planeta tiene que librarse de una forma. Y esta es justamente una parte de lo que es el niño, ¿no? Esto ya lo había mencionado Ligia, pero yo lo único que quería connotar que si bien es cierto, tenemos mayores implicancias en nuestra zona costera, ¿no? De interés en nuestro país, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de predicciones, ¿no? Solo se da en el niño 3-4, en la parte oceánica, en la que estoy acá marcando. Pero del niño 1-2 no tenemos información. Y ahí está justamente parte del reto que tenemos como universidades junto con el resto de instituciones de investigación. Y esta es una imagen de lo que tenemos al 30 de junio del 2023, ¿no? Cómo está la parte de anomalías, ¿no? De temperatura. Y en nuestra zona también tenemos anomalías, indudablemente, aunque el clima está, vamos a decirlo así, de una manera muy indecidiosa, ¿no? Ahorita justo acá en Chiclayo estamos, o en Lambayeque, estamos con nublados, ¿no? Con un poco de sensación de frío, pero en cierta zona de Chiclayo empezaron a llover, ¿no? Y en otras zonas están con sol. Entonces tenemos una variabilidad climática bastante grande que es generada justamente por las actividades antrópicas que nosotros realizamos, ¿no? Y aquí tenemos algunas anomalías de temperatura en diferentes zonas, ¿no? Y como vemos en este año, las anomalías, ¿no? A partir de enero eran anomalías negativas, pero ahorita todas las anomalías son positivas. Todas las temperaturas en la parte del mar, ¿no? De la temperatura superficial del mar están sobre la temperatura normal, ¿no? Entonces, por esa misma razón es que estamos con esta alerta del niño global que va a afectarnos, ¿no? Si bien es cierto, como lo dijo Ligia, y a lo mejor también lo van a decir el resto de profesionales, no tenemos una seguridad de decir el niño se va a dar bajo esta magnitud. Podemos decir que sí se va a dar el niño, pero no podemos decir bajo qué magnitud. Ahí sí nos falta, ese es un reto que tenemos desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de investigación, cómo llegar a ese punto, ¿no? Pero tenemos ahí algunas deficiencias que la vamos a ver, ¿no? Y esto quizás ya todos lo conocen, ¿no? La parte de impactos positivos e impactos negativos. Más vemos al niño con la parte negativa que con la parte positiva. Y justamente eso es uno de los retos que tenemos, ¿no? Todos, de manera conjunta. Cuando hablo de manera conjunta, no solo hablo de la parte de la academia, sino hablamos de la parte de la población y hablamos de parte de todas las autoridades, o en todo caso de toda la sociedad, ¿no? Para poder hacer que los impactos negativos se transformen o pasen a ser impactos positivos. Y ese sí es un gran trabajo que debemos cumplir a lo largo del tiempo. Se han venido haciendo algunas cosas, pero lamentablemente hay, digamos, aspectos sociales, políticos, que no han permitido que esto vaya cambiando, ¿no? Y la misma cultura como población no ha cambiado mucho. Si yo recuerdo de mi infancia, en el año 82, 83 a la fecha, no ha cambiado mucho. Seguimos pensando que el niño es totalmente negativo, ¿no? Y cuando hablamos del niño, toda la población, ¿no? Está saltando y diciendo, uy, aquí desaparece casa, desaparecen terrenos, desaparecen los cultivos, ¿no? Y todos los efectos negativos que puedan tener. Pero tenemos que hacer que esto cambie, ¿no? Y para eso necesitamos promover una cultura de prevención, ¿no? Que muchas veces se habla, pero muy pocas veces se cumple. Y ese es un gran reto, ¿no? Tenemos indicadores, como le decía, y estos indicadores están básicamente en función de lo que es eh, niño 3-4 de la parte oceánica, ¿no? Y como vemos, la previsión es para estos años era prácticamente que deberíamos más bien tener durante el año un evento niña. Pues estamos en un periodo frío. Sin embargo, ya en el 2023, para la fecha, más bien estamos yéndonos para un niño, 2024, y eso implica que estemos bajo esa forma, de ir buscando una predicción. Y para eso necesitamos instrumentos, para eso necesitamos herramientas, para eso necesitamos hacer investigación, ¿no? Y esta imagen es solo con la finalidad de poder ver, ¿no? Con qué herramientas nos enfrentamos, ¿no? Yo estoy más hacia la parte pues, oceanográfica, un poco más de la parte marina, ¿no? Y esta es una imagen acerca de todas las boyas oceanográficas que tenemos a nivel mundial, ¿no? Por diferentes instituciones, ¿no? Y recuerden, el Perú es uno de los referentes en cuanto a lo que se refiere al niño. Y ustedes ven en la imagen, ¿no? Frente a nuestras costas peruanas,
qué tantas boyas tenemos para poder tener justamente lo que mencionaba la expositora anterior, ¿no? Con respecto a, ¿no? Los elementos, los datos que requerimos para poder trabajar, ¿no? Ojo, no digo que sean los únicos, pero es uno de, digamos, de los elementos que mayor, digamos, nos van a, mayor fuente de precisión nos va a dar, que es la parte oceanográfica, que es justamente donde el evento se presenta en primer lugar y luego afecta a todo el sistema, ¿no? Atmosférico que tenemos y nos afecta de diferentes formas. Entonces, realmente no, prácticamente estamos, ¿no? Huérfanos de información en esa parte. Ojo, no voy a decir que no hay información, sí hay información, ¿no? Un gran esfuerzo hace la Dirección de Hidrografía Naval con respecto a tomar información en la parte costera, ¿no? Y al igual que Capitanía de Puertos, Instituto del Mar del Perú, que toman información, ¿no? Pero también significa trabajar con quienes son afectados directamente, que es el caso de los pescadores. Entonces, hay muchos instrumentos que se fueron colocando a lo largo del litoral peruano, pero los pescadores también no colaboraban en esa parte, ¿no? Entonces no ayudaban a cuidarlos, porque es justamente una debilidad que tenemos en nuestro país. La parte de investigación no es muy valorada en ese aspecto a todo nivel, ¿ah? No voy a decir solo por parte de la población, porque dicen, vemos a una persona o investigadores que están ahí, bueno, son loquitos que están trabajando en su tema y no tiene nada que ver con nuestra sociedad. Eso se está cambiando o estamos tratando de cambiarlo y creo que es un esfuerzo de todas las universidades de tratar de cambiar. Se están teniendo logros, pero no es un logro que nos va a llevar un año, meses, sino que nos va a llevar mucho tiempo para poder lograrlo. Entonces, esta información, si nosotros tuviésemos, ¿no? Esos puntitos justo frente a nuestras costas, sería ideal. Nos ayudaría mucho para poder llegar a esa finura de poder tomar la información que requeríamos para poder llegar a ese tipo de predicciones. Entonces, ¿qué retos nos presenta esto con lo que trabajamos, ¿no? Nosotros, en el caso de la universidad, trabajamos básicamente a nivel de playas y tenemos también organismos que nos sirven de indicadores, pero justamente como les mencionaba, estábamos frente a una niña y muchos de los organismos indicadores han ido desapareciendo, se han movilizado a otras zonas y hemos tenido que ir buscando otros indicadores más para poder, digamos, predecir un poco esto. Pero tenemos muchos retos en cuanto a la planificación de la ciudad. Esta es una imagen justamente de parte de la ciudad de Chiclayo, ¿no? Y tenemos un crecimiento urbano bastante desordenado, ¿no? No planificado. Y en segundo lugar, como ustedes ven las imágenes, ¿no? Los techos en realidad no cumplen la función de techos, sino que también cumplen la función de basureros. Y esa es justamente otra de las debilidades que nos presenta con el trabajo con la población misma para poder prevenir, ¿no? Cuando cae la lluvia, no solo cae agua, sino cae todo lo que hay en los techos, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo que hacer bastante grande con los gobiernos locales para poder mejorar, ¿no? En cuanto a la educación de la población y tener siempre, ¿no? No es solo por lo que se está viendo en la actualidad, sino que en todo momento debemos tener la variable niño, ¿no? En nuestras mentes, en nuestra cabeza, en nuestras decisiones. Y es algo que la población debe cambiar. A la par de esto, uno de los grandes problemas, y creo que es en todas las ciudades, es justamente el manejo de los residuos sólidos, ¿no? Que con las lluvias o con los fenómenos en niños también se convierten, ¿no? En lugares de proliferación de plagas y también focos de infecciosos de enfermedades. Luego tenemos acá, bueno, acá es una imagen, porque no solo estamos trabajando en la universidad con la Mayeque, sino que también trabajamos con el Consejo de Maricultores de Concha Abanico en Parachique, con lo cual estamos haciendo un trabajo justamente de acidificación, ¿no? Y también parte de lo que es el niño. Y otro de los aspectos es que va pasando el tiempo y vamos viendo cada vez que pasa un niño y vuelve a darse el mismo esquema, ¿no? Este es justamente la carretera Chiclayo-Parachique, ¿no? Y se dieron las lluvias en este año y otra vez la carretera ha vuelto a ser interrumpida justamente por el crecimiento de la laguna La Niña. Y ojo, no es de ahora, ¿no? Ya es de tiempo. Entonces, ¿por qué las construcciones que realizamos en este caso a nivel nacional o a nivel local no toman en cuenta ese punto? ¿Por qué otra vez tenemos que las carreteras han sido afectadas con estas lluvias? ¿No? Y que tienen un efecto no solo el hecho de que se rompa la carretera, ¿no? Se destruye la carretera, sino también el hecho del costo que tiene para nosotros como sociedad, ¿no?
Y el costo no solo en cuestión, vamos a decir, de no tener comunicación, sino el costo económico para los productores. Los pescadores, ¿cómo es que van a sacar sus, ¿no? sus productos? Tienen que buscar otras alternativas que muchas veces son más costosas. Y ojo que en esta carretera no solo están los pescadores, también está la parte minera, de yeso, de sal, y tiene muchos efectos, ¿no? Con respecto a ello. Ahí tenemos un reto muy grande. Luego el otro punto del cual estamos sufriendo son las enfermedades, ¿no? Entonces se tiene que afianzar, se tiene que dar un empoderamiento más grande, ¿no? Al MINSA y un empoderamiento frente a la población, ¿no? Estamos con un problema de dengue bastante fuerte acá en la región norte, ¿no? Sin embargo, muchas de las poblaciones, de la población no dejan que digamos, los trabajadores de MINSA fumiguen sus casas, ¿no? Entonces, es más, hay muchos, trabajadores del MINSA que también son agredidos por la población porque no tienen confianza, ¿no? Entonces, si vamos a buscar la salud, ojo, no estamos hablando solo de la salud humana, sino que tenemos que pensar en todo, ¿no? La salud animal, ¿no? La salud ecológica. Conjunto con nosotros, hablamos de un solo tipo. Si en uno de esos tres elementos está afectado, indudablemente que no vamos a hablar de un buen estado de salud en conjunto, ¿no? Porque las enfermedades que nosotros suframos también están en función de la salud ecológica y de la salud animal que tengamos. Eso implica tener, digamos, ¿no? Muchas reuniones como las que se han tenido acá en la universidad con esto, con la enfermedad del dengue, ¿no? Ahorita, ¿no? En la cual se ha tenido que unir la universidad con los gobiernos locales y regional para poder, en todo caso, ayudar a la población a controlar parte de lo que es el zancudo, el agente vector, pero también produciendo, en este caso, repelente para poder facilitar a la población y ayudarlos en la parte de prevención de la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos? Y por eso es que creo que esa reunión, ¿no? Ahorita tenemos a julio del 2023 un 60% de que tengamos niños sí o sí, ¿no? Eso es seguro, ¿no? Como decíamos, no sabemos cómo va a ser realmente ese niño. Hablan, según los pronósticos dados por el ENFEN, que es la parte de multisectorial, ¿no? Que va a haber el fenómeno en niño, ¿no? Pero no sabemos qué tanto va a afectarnos, ¿no? Hay una predicción de lluvia que vamos a tener lluvias en agosto, septiembre, si mal no recuerdo, ¿no? Y posiblemente tengamos nuevamente a partir de diciembre, ¿no? Entonces, pero aquí es donde viene justamente lo que mencionaba Ligia. Si no tenemos la certeza o la finura de los pronósticos que tengamos, siempre digamos, pronósticos que demos, siempre van a ser alarmistas. Y es un aspecto que no debemos tener en esta parte, porque si no la población va a estar más que atenta para poder prevenir, más bien va a estar asustada, ¿no? Y eso genera otros aspectos distintos porque los comerciantes dicen, ah, muy bien, va a haber lluvias fuertes y por lo tanto, y ya viene la parte de poder generar, ¿no? Como se dice muchas veces, rumores o poder, en todo caso, encarecer los precios de muchos productos porque van a ser afectados y la población nuevamente viene a ser afectada en eso. Ujú. No, aquí parte de los trabajos que venimos realizando, ¿no? En el caso de Prachique estamos monitorizando para poder ver también cómo se viene dando esta parte, ¿no? A nivel de temperatura, a nivel de oxígeno y a nivel de salinidad y pH, porque este punto de Parachique es, digamos, la zona de producción de concha abanico en nuestro país, una de las zonas de mayor producción, y justamente con los maricultores ya tenemos un convenio y estamos trabajando ya más de año y medio, pero justamente para poder llegar a lo que es niño necesitamos una data bastante amplia en ese aspecto, así que estamos en pañales en este punto, ¿no? Para poder trabajar, pero a la par estamos trabajando disculpen, el sector con el que yo trabajo más es con los pescadores a nivel de toda la región, para poder ir viendo, ¿no? Justamente el hecho de que ellos estén preparados frente a estas eventualidades que nos presenta o frente al reto que nos presenta la parte climática y ellos puedan ver productos alternativos o en todo caso organismos alternativos o recursos alternativos para poder pescar y que estén preparados. Entonces estamos trabajando con muchos pescadores para poder, ¿no? implementar otros artes y aparejos de pesca, así como que ellos estén adecuados y puedan también no solo pescar, sino que también deben ser promotores de lo que compran, porque muchas veces pueden pescar, pero no hay digamos, una captación por parte del mercado. Entonces necesitamos Muy, trabajar, muy no, bien, no doctor solo. Jujuy.
Sí, Muy bien, ¿no? muchas gracias. Cumplió sus primeros 15 Sí. minutos, va a tener posibilidad de continuar porque está muy interesante todo lo que está diciendo en relación a lo positivo y lo negativo del fenómeno del Niño y cómo especialmente la zona de Lambayeque, por su gran productividad pesquera, puede de alguna manera también verse beneficiada. Ujú. Pero ahora es momento de darle la palabra a la doctora en Ciencias Ambientales, Sonia Lazarte, quien representa a la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Doctora Lazarte, buenos días. Buenos días con todos. Por favor, me confirman la calidad del audio. El audio se le escucha perfecto, doctora. Adelante. Entonces paso a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si se logra visualizar las diapositivas. ¿Logramos visualizar? Sí, es correcto, las estamos viendo. Muchas gracias. Primero, agradecer a SUNEDU por la invitación que nos realizan. Vengo en representación de la Universidad Católica de Santa María. Desde mi punto de vista profesional, que es en gestión de los recursos hídricos y en lo que es en ciencias ambientales, a continuación vamos a conversar sobre el contexto del fenómeno del Niño, cómo se vendría desarrollando en lo que es en la región Arequipa. Considerando de que el INFEN, que es un comité multisectorial encargado del fenómeno del Niño, hace un comunicado oficial, pero considerando de que la atmósfera es un sistema dinámico, significa que trabaja a un nivel de probabilidad. Esto significa de que de acuerdo a este comunicado oficial nos indica de que en el norte del país para el verano 2024 se estarían presentando precipitaciones que estarían sobre sus valores normales. En cambio, para lo que es el sur del país, para la región del Titicaca, los caudales de nuestros ríos estarían por debajo de su valor normal. Acá en Perú, nuestro sistema hídrico significa que el año hidrológico se inicia en el mes de septiembre. A partir del mes de septiembre esperamos nuestras primeras precipitaciones. Al ocurrir el fenómeno del Niño, para la región Arequipa esperamos un déficit de precipitaciones. Eso representa que nuestros caudales en nuestros ríos desciendan en su nivel. Haciendo un análisis de contexto en lo que significa eso, cómo va a representar en el volumen de las represas de Arequipa. En Arequipa tenemos dos sistemas hidráulicos, el sistema del Chili y el sistema del Colca. En el sistema del Chile estamos a la fecha del día de hoy en un 61.26%, pero si se hace esa comparación hace 5 años, estábamos en un 86.47, significa que hablamos de un déficit hídrico. Igualmente con la represa de Condoroma, que pertenece al sistema hidráulico del Colca. Estamos con un déficit hídrico. Casi la mayoría de nuestras represas, de nuestros vasos reservorios, se encuentran en la parte alta. Y ahora, esto uniéndolo, el fenómeno del Niño, con el cambio climático, las precipitaciones no solamente se están presentándose en la región Arequipa, en las partes altas, sino en partes medias y en partes bajas. Significa que tendríamos que construir mayor número de represas, tanto en partes medias y en partes bajas de la cuenca, para que cuando haya años excepcionales de precipitaciones, se pueda almacenar todo este recurso hídrico, teniendo en cuenta que el agua tiene un valor económico, un valor social y un valor ambiental. Para el caso del Perú y para el caso de Arequipa, que yo represento a la región Arequipa, el fenómeno del Niño tiene 2 años históricamente, el año 82, 83 y 97 y 98. Hablar del fenómeno del Niño no es algo nuevo, es algo cíclico, significa que siempre se ha ido presentándose históricamente. Si se analiza
a través del tiempo se va a encontrar una data desde el año 1847, sino que lamentablemente no aprendemos de las lecciones del pasado. En el año 82-83 vamos a conversar qué pasó con las precipitaciones y qué reflejo tuvo en el volumen de nuestras represas. Por ejemplo, las represas del sistema del Chili, el Pañe, como podemos visualizar, en el año 82-83, esta represa, con respecto al año 97 y 98, se encontraba por debajo. Significa que ya para el año 98 ya teníamos lecciones aprendidas. Al mismo tiempo, se puede visualizar en la represa del Fraile. Ya habíamos visto cómo era ese comportamiento. Entonces ya si vamos visualizando su valor normal de precipitación con respecto al año 82, vemos que está por debajo. Ya en el año 97-98, la represa ya tenía un valor que podía abastecer a todas las demandas, dando el uso poblacional, agricultura y sus diferentes usos. IMATA, conversamos de IMATA porque para Arequipa representa nuestras zonas altoandinas, que está ubicado a 4.475 metros sobre el nivel del mar. Es una estación muy importante, como se visualiza en nosotros, para el sur del país, presentamos un déficit de precipitaciones. Eso conlleva a que vamos a tener sequías, va a tener un impacto negativo en nuestros cultivos. El fenómeno del Niño tiene impactos positivos, también tiene impactos negativos. Entonces, por ejemplo, algunos periodos vegetativos van a ser cada vez más cortos. Entonces, la industria tiene que afianzarse en nuevas tecnologías para también aprovechar. En la parte de la agricultura, uno de los cultivos más afectados para Arequipa sería el cultivo de la papa. El afloramiento marino, como va a haber un incremento de la temperatura del mar, va a haber una migración. Entonces, hay que irnos adaptando. El cambio climático, para el caso de nuestro país, el Perú, un país en vías de desarrollo, es una realidad. Ante esta situación necesitamos medidas de adaptación y medidas de mitigación. Si comenzamos a hablar de modelos climáticos, podemos ver que hay modelos climáticos optimistas y pesimistas. Significa que un modelo climático nos va a predecir a futuro cuántos grados podría incrementarse la temperatura superficial del mar para poder aprovechar justamente esos impactos positivos. Porque estamos ante nuevos escenarios, como en este caso que hoy día estamos conversando del fenómeno del Niño. Entonces, necesitamos afianzarnos en lo que es la gestión, el manejo del recurso hídrico. Y concluimos de que el agua tiene un valor económico, un valor social y un valor ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lazarte. Creo que todos están coincidiendo en un tema, o sea, la importancia del agua y la necesidad de reformular una política de manejo de los recursos hídricos en el país. Eso seguramente va a venir en la réplica que en la nueva oportunidad que ustedes van a tener. Pero ahora quiero saludar a la arquitecta Beverly Tineo Morán, que es representante de la Universidad Nacional de Piura. Arquitecta Tineo, muy buenos días. Buenos días con todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación a SUNEDU. Yo soy la arquitecta Adelante con su exposición, por favor. Gracias. Yo soy la arquitecta Beverly Tineo Morán, soy de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Piura. Les traigo el saludo del señor rector y del decano de mi facultad. El día de hoy voy a hacerles una presentación bastante breve. Yo radico en Piura y el fenómeno del Niño es el día a día para nosotros. Si por favor me ayuda Yandra a compartir mi exposición. La tenemos ya, ingeniera, la arquitecta, ya tenemos exposición. Adelante. Gracias. Siguiente, por favor.
Bien, la ciudad de Piura es una de las ciudades o de las regiones más golpeadas con el tema del fenómeno del Niño. Tenemos los registros históricos que han azotado no solamente a Piura como ciudad, sino también a los diferentes centros poblados, urbanos, rurales. Los años 82, 83 y 97 fueron bastante trágicos, pero el que más nos afectó, o el que por lo menos nos ha dejado una huella ahí en la memoria, es el Niño Costero del 2017, que nos generó millonarias pérdidas económicas en todos los sectores, que lo que hizo fue inundar todas las ciudades, centros poblados, hasta la capital de la provincia, y además que modificó los modos de vida y las estructuras urbanas también y de producción de todas estas, de estas redes de ciudades y de centros poblados. En función a eso, la población todavía no logra asimilar las lecciones aprendidas que han transcurrido a través de todos estos periodos lluviosos. Siguiente. Y finalmente se siguen cometiendo los mismos errores o se siguen por lo menos repitiendo patrones que ya deberían ser erradicados. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, por ejemplo, parte del centro de la ciudad, como pueden ver ahí, los monumentos históricos han sido bastante dañados. Yo soy especialista en temas de planificación urbana y también de conservación. Parte de las ciudades de las sierras se han visto afectadas por los huaicos. Muchas de las conexiones viales han sido también interrumpidas, la parte de la agricultura, etcétera. Todas las economías se vieron afectadas, se siguen viendo afectadas, y todavía el tema de recuperarnos nos ha costado mucho porque los impactos han sido brutales, ¿no? En cada uno de los niños que hemos afrontado han sido bastante, digamos, importantes, pero no creo que todo debería ser visto como una cuestión catastrófica, porque finalmente, como ya lo han explicado los que me han antecedido, este fenómeno trae recursos y este recurso puede ser aprovechable, entonces también tiene algunos elementos positivos. Siguiente. Desde la Universidad Nacional de Piura, siguiente por favor. Desde la Universidad Nacional de Piura, a través de lo que indica la ley universitaria, se ha formado la unidad de responsabilidad social, que es la que tiene un trabajo articulado entre el gobierno, entre la empresa y la academia. Tenemos también a los investigadores de la universidad en sus diferentes disciplinas que conforman el Observatorio de Cambio Climático y Desarrollo Territorial, como el ingeniero More More, que es quien predice, quien estudia, quien hace seguimiento al fenómeno del Niño en la región, y además que comparte sus experiencias con otros investigadores y con otras facultades, dando charlas, capacitando, sensibilizando y emitiendo opiniones técnicas fundamentadas también para los gobiernos locales. Dentro también del sistema de la universidad existe el voluntariado universitario, que fue capacitado en su momento con este tema del fenómeno y del impacto del 2017 por el PNUD y por el INDECI, los temas de gestión de riesgo para la respuesta en el marco de la ley 29664, que es la ley de gestión de riesgo. Por otro lado, también se han implementado laboratorios, no solamente en ingenierías, sino también en otras especialidades como las economías, donde las herramientas digitales permiten además seguir o darle seguimiento con un trabajo trans, multi e interdisciplinar de todos los actores sociales, involucrados a través de la responsabilidad social, la investigación y de comunicación con la sociedad. Eso en un marco general, global, porque cada facultad, cada especialidad lo aborda, cada especialidad además opina, forma parte de las diferentes plataformas dentro de la región Piura, sea en el gobierno regional, sea en el gobierno local, sea en el gobierno distrital. Muchos de los que enseñan en la Universidad Nacional son gerentes, son funcionarios, y tratan de llevar todo lo que en la academia se hace o en temas colaborativos para poder llevarlo al Estado, al aparato estatal, que como bien sabemos su funcionamiento es un poco complicado y tiene su dinámica, ¿no? Siguiente. Desde la facultad, siguiente por favor. Desde la Facultad de Arquitectura nosotros también hacemos ese trabajo articulado y, por ejemplo, desarrollamos a través de la Unidad de Responsabilidad Social en los cursos de diseño y urbanismo soluciones a los problemas de la ciudad. Soluciones en términos tangibles, a través del diseño urbano, a través del diseño arquitectónico, con propuestas que permitan que la sociedad pueda afrontar, por ejemplo, los diseños de evacuaciones pluviales, diseño de los techos, revisiones de los expedientes, también los temas de habilitaciones, etcétera, ¿no? Como parte justamente de esta articulación, los pedidos de la sociedad o los pedidos de los gobiernos locales nos permiten dar los aportes académicos pensando siempre en el cambio climático y en las condiciones particulares del fenómeno que se sucede en la región Piura. También tenemos un voluntariado capacitado
pero no está todavía alineado a la Ley de Gestión de Riesgo, que es la Política 32 del Estado, sino más bien está alineado a una vinculación de un compromiso social, ¿no? Que es resolver los problemas de la sociedad en sus diferentes facetas relacionados a nuestra especialidad. Y en cuanto a las herramientas digitales, bueno, el Departamento de Urbanismo está en este momento preparando el proyecto para el Instituto de Estudios Urbanos, Territoriales y Ambientales, que nos permita justamente tener todo un laboratorio con las herramientas digitales y además con los conocimientos de última generación para tener una data que además pueda colaborar con los gobiernos locales y con la sociedad en hacerle seguimiento no solamente al cambio climático y al fenómeno del niño, sino también al desarrollo de la ciudad. Porque finalmente el fenómeno del niño modifica los modos de vida y hay que cambiar los modelos de desarrollo, ¿no? Hay que cambiar para que estos sean sostenibles, sustentables en el tiempo. Hace poco estuve en un evento en Colombia, en 2 eventos en realidad, donde ellos promueven el tema de las ciudades con emisiones cero. Estas emisiones cero tienen que ver con los procesos productivos que se suscitan en las ciudades, en el área de la construcción, con el reciclaje, con la economía circular, con los nuevos productos, con la investigación, con los temas de co-creación, de innovación. Entonces, creo que la academia tiene todavía bastante por hacer, es un territorio, es un espacio que nos permite colaborar dentro de la misma comunidad universitaria, pero sobre todo debemos tratar de vincularnos de manera permanente, sostenida, con el gobierno, con la empresa, para poder dar esos aportes y que realmente todos o toda la sociedad se vea beneficiada. Eso es lo que les puedo compartir desde la experiencia de la Facultad de Arquitectura en Piura, desde la Universidad Nacional. Muchas gracias por la invitación, por escucharme y quedo atenta a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, arquitecta Tineo Morán. Y de verdad nuestra solidaridad para todas las regiones y especialmente para con Piura. Claro, todos hemos sido testigos de cómo no solamente se han afectado las zonas de campo, sino cómo la ciudad misma y toda su arquitectura generosa fue afectada en los últimos años. Antes de pasar a la segunda ronda de intervenciones, voy a dar cuenta de algunas de las preguntas que nos han hecho llegar y todos coinciden en algo, porque en sus intervenciones ustedes han señalado que el tema de la prevención es fundamental. Pero acá hay dos preguntas. ¿Cómo podemos promover una cultura de prevención ante el fenómeno del niño? Que es para la doctora Ligia Magali, y para el doctor Fupuy, ¿cómo se ha trabajado en la Pedro Ruiz alguna campaña de sensibilización sobre los efectos del fenómeno del niño? Pero ahí yo apunto algo, hay dos formas de entender la prevención, que es desarrollar obra civil para evitar precipitaciones, desbordes, y la otra es, oiga, cómo sensibilizarnos a la propia ciudadanía, porque el fenómeno del niño es el resultado de una serie de factores que por industrialización, el exceso o el crecimiento de la huella hídrica industrial y humana han generado que el niño, que siempre nos ha acompañado con cuestiones positivas y negativas, ahora se desborde. Entonces habría que señalar que la prevención tendría dos sentidos. Y luego preguntan cómo es que se deberían estas obras de prevención. ¿Qué aspectos técnicos deberían considerar para que la carretera, por ejemplo, a Parachique no se dañe a cada rato cuando aparece la Laguna de la Niña? Y una pregunta que yo quisiera hacerles a todos, porque todos han mencionado más o menos el tema, es el tema de los recursos, cómo manejar los recursos hídricos y cuánto puede contribuir a, por ejemplo, a ingeniera Lazarte, a reducir la escorrentía del agua por estas precipitaciones excepcionales si se desarrollara una campaña nacional realmente importante de construcción o de desarrollo de la estrategia central esta de la siembra y cosecha de agua, que puede retener e infiltrar agua al subsuelo. Entonces, en el mismo orden en el que intervinieron inicialmente, le cedo la palabra a la ingeniera Ligia Magali García en este momento por 5 minutos. Bien, muchas gracias. Igual he estado escuchando las intervenciones de mis colegas, coincido totalmente con ellos, ¿no? Y la primera es que la prevención nace desde una actitud
colectiva, ¿no? Una actitud que debe ser positiva, y también tenemos que tener en cuenta que esto no es a corto plazo, esto va a ser a mediano y a largo plazo. En el caso de la agricultura, por ejemplo, nosotros tenemos una necesidad de una fuerte inversión por parte del gobierno, principalmente en la instalación, ¿no? Nosotros conocemos que existe una tecnología de punta que nos puede ayudar dentro de lo que es monitoreos satelitales. Necesitamos generar datas históricas específicas para los cultivos a través de instalaciones de nuevas estaciones meteorológicas que nos permitan obtener información más precisa. Son bastante escasas aquí en el Perú. Asimismo, necesitamos expertos que permitan analizar todo lo que es sequías y lluvias, pero que estos nos permitan tener acceso amigable a la data meteorológica. Si bien es cierto, nosotros desde la universidad podemos sistematizar, analizar esta data, pero el agricultor también necesita que esta información sea amigable para ellos. Eso yo creo que hace falta desde cómo podemos, ¿no?, tener una cultura de prevención, y asimismo, ¿no?, implementar alertas tempranas, facilitar información, por ejemplo, a los agricultores para lo que es una nueva generación de calendarios agrícolas, porque todo lo que es la fenología de cultivos ha cambiado, ¿no? Entonces yo creo que desde esa perspectiva podríamos trabajar e identificar qué se puede hacer, cómo nosotros como universidad anclarnos junto con los ministerios para poder desarrollar este tipo de culturas de prevención. Ok, entonces la necesidad de calendarizar un nuevo cronograma para los cultivos es fundamental en la medida que el cambio climático afecta pues el ciclo de lluvias, y esto puede perjudicar, como usted marcó en su primera parte, en su primera intervención, ya marca el descenso de ciertos productos como en la costa, en Cañete, el 80% de la papa se va a reducir para este año. Importantísimo. Ingeniero Fupuy, a mí me ha quedado un poco en el aspecto positivo, en el rico mar de Lambayeque, las caletas Claro. de Santa Rosa y esa zonas para Chique, eh, ¿qué factores positivos puede usted subrayar ahí en el tema de la producción hidrobiológica? Claro, es que en la parte de producción hidrobiológica, indudablemente no es que solo se vayan las especies que comúnmente consumimos, sino que también se movilizan otras especies de corrientes cálidas, ¿no? Que las podemos aprovechar. Una de ellas que empezó con un niño fue justamente el consumo del perico, ¿no? Que ya se mantuvo, pero hay otras especies que van saliendo en épocas de verano, ¿no? Pero también eso implica una responsabilidad, lo que mencionabas en cuanto a campaña de sensibilización con los pescadores, ¿no? Porque también por querer aprovechar el recurso muchas veces se realizan malas prácticas que tienen efectos y repercusiones a futuro, ¿no? En el caso del niño 2000, del 97-98, por ejemplo, ¿no? Bajó bastante el langostino hasta la zona de Lambayeque, ¿no? San José, Pimentel, ¿no? Y comenzó a extraerse con un aparejo de pesca, un arte de aparejo de pesca que es muy destructivo, que es el arrastre, ¿no? Entonces, indudablemente se sacó bastante el langostino, ¿no? Que económicamente rindió, sin embargo, no se vio el efecto negativo que tenía, que era sobre otros recursos. Y pasado el niño, las especies que salieron junto con el langostino y que fueron afectadas, sobre todo ejemplares pequeños, eran los que sostenían la pesca después de el niño. Entonces, hasta la fecha tenemos repercusiones de este tipo, de este nivel, en la cual tenemos que la pesca está disminuida más o menos en una sexta parte de lo que se pescaba antes del niño 97-98. Te pongo un ejemplo. Antes del 97-98 se capturaban 30.000 toneladas de pesca artesanal, en el caso de San José, Santa Rosa. En la actualidad, ahorita estamos recién llegando a 1.500 toneladas. O sea, ahí ves una gran diferencia, que son repercusiones. Indudablemente que la actividad se sigue desarrollando, pero las malas prácticas que podamos tener también en momentos en los cuales hay que trabajar con ellos, así como con la población, tiene repercusiones a futuro que pueden ser peores que las que se pensamos inicialmente, ¿no? Entonces, eso hay que contemplarlo y trabajar con ellos. Lo que tú mencionabas con respecto a las campañas de sensibilización, esta debe ser constante. Muchas veces nos acordamos solo cuando se dio un evento,
y sensibilizamos durante la duración de este y pasado un tiempo pequeño adelante. Pero nos olvidamos que tenemos que sensibilizar todo el tiempo. Es como cuando un padre le aconseja a un hijo, ¿no? Tiene que aconsejar todo el tiempo, ¿no? Porque el hijo, aunque el hijo esté reclamando y dicen, ya me lo repites como grabadora, ¿no? Muchas veces parece grabadora, ¿no? Disco rayado, nos decían muchas veces, ¿no? Sin embargo, eso le va quedando a la población, ¿no? Con respecto a esta parte de sensibilización. Mientras no cambiemos, como mencionaba Ligia, de manera global el conjunto de la población, no vamos a encontrar un cambio significativo en el tiempo. Y es un trabajo arduo, bastante arduo, a todo nivel, desde los más pequeños con la parte del Ministerio de Educación y las familias mismas, ¿no? El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Poblaciones Vulnerables y todos los ministerios a todo nivel, la Agricultura, el Ministerio de la Producción, ¿no? Y por parte de las unidades a través de las proyecciones sociales también con la población, porque recuerda, en las universidades no solo, como tú lo mencionabas, no solo formamos profesionales, sino que también formamos líderes, y esos líderes no es solo dentro de su profesión, sino dentro de la población misma. Y ahí es donde tenemos que apuntar también esta parte de prevención a todo nivel. Muchas gracias, ingeniero Jupuy. Ingeniera Lazarte, sí, pues me imagino que sucede también en Arequipa, sucede en las otras regiones, como sucede en Lima. La gente cree que el problema es el de la solución al abastecimiento de agua potable pasa porque se apala en Lima, ponga más tubos y ya prendes el caño y ya lo has solucionado. Y no saben que eso tiene que responder a que tengamos un cuidado muy, muy, muy cariñoso con nuestras cuencas hidrográficas, ¿no es cierto? Entonces, no sé si en Arequipa también pasa esto. Eh, Claro que sí. Respecto a las preguntas que me formuló, la primera era sobre reducir los niveles de escorrentía. Realmente, para poder enfocarnos en este tema, se trata de construir eh, la cantidad necesaria de represas. Las represas, lamentablemente, en la región Arequipa, todas se encuentran en las partes altas. Entonces, esto va cambiando con el cambio climático, ¿no? Las precipitaciones se van presentando en partes intermedias y en las partes bajas de nuestras cuencas. Significa de que se debe almacenar todo el recurso hídrico que se genere para estos futuros escenarios, como es el fenómeno del niño. En conclusión, no se podría perder ni una gota de agua. Jamás se podría también levantar la compuerta de la represa y esos excesos del recurso hídrico, perderlos y que termine finalmente en el mar. Porque el agua es importante y se necesita para todo tipo de actividad socioeconómica. Referente a la segunda pregunta, que es sobre el tema del subsuelo, considerando que las aguas subterráneas es nuestro gran tesoro que tenemos bajo nuestros pies. Las aguas subterráneas se constituyen en nuestras grandes reservas. Para poder darse esa infiltración, la percolación y se almacenen en las aguas subterráneas, se necesita mantener una cobertura vegetal, porque las plantas son las primeras que van a recepcionar el agua y a través de sus raíces van a ir almacenando. Si no hay cobertura vegetal, no se da el almacenamiento en forma natural en las aguas subterráneas. Entonces, es importante mantener nuestras aguas subterráneas porque es esa reserva que tenemos para enfrentar nuestras sequías. Gracias, ingeniera Lazarte. Efectivamente, en Arequipa tienen unos bosques de queñual enormes alrededor de varios de sus nevados que proporcionan, entiendo, cierto porcentaje de agua para el consumo humano de la Blanca Ciudad. Ahora vamos a escuchar la intervención de la arquitecta Beverly Tineo y quiero ahí cruzar dos situaciones, lo que vi en Lambayeque y lo que han vivido un poco no un poco, sino mucho en Piura, que es que las edificaciones no se han realizado o no se realizan con un criterio de prevención. La carretera para Chiclayo se anda quebrando cada vez que aparece la niña y los desbordes de las aguas en la ciudad de Piura y otras zonas pobladas de Piura continúan porque al parecer las obras de infraestructura que se realizan no tienen la calidad técnica que deberían tener.
Sobre eso, más bien les diría que desde el 2017 la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio se comprometió en hacer el plan de drenaje pluvial de muchas de las ciudades de Piura que fueron afectadas. A la fecha solo tenemos el documento escrito, pero no tenemos las obras, ¿no? Ni ejecutadas, ni en perfil, eso también es todo un tema. Y entendemos que el aparato estatal tiene sus tiempos, pero esos tiempos deben de acelerarse cuando se trata de los temas de riesgo. Igualmente para el tema del río, ¿no? El río no tiene por qué ser una maldición, sino más bien una bendición porque nos trae el agua. Y el río también estaba dentro de los proyectos de impacto regional de la reconstrucción con cambios a través de un plan que recién ha sido aprobado en diciembre del 2022. Entonces, en un escenario tan difícil políticamente hablando, con todos estos cambios y todo el aparato estatal con su procedimiento, ha sido bastante, digamos, decepcionante que no se hayan concretado las obras y bueno, estamos ahora a puertas de que se realicen los estudios y se ejecuten a finales de diciembre o comienzos del siguiente año, pero ya estamos sobre la marcha, sobre la ola, sobre el tema de un próximo niño, ¿no? Moderado o no, nos va a afectar igual. Ahora una pequeña lluvia que se suscita en Piura y ya las cuencas ciegas rebalsan e ingresan a las viviendas. Entonces, también hay un tema de planeamiento ahí que abordar desde la academia y sobre todo desde los gobiernos locales. Entonces, creo que esa sinergia, academia, gobierno y empresa debe hacerse más fuerte cada día y los investigadores, los docentes deben participar más activamente y entrar a los equipos técnicos municipales para poner la cuota, ¿no? La cuota académica que necesitan para poder abordar todos estos trabajos de una mejor manera. Eso es lo que yo le podría compartir, es mi punto de vista y en la Universidad Nacional así lo ponemos en práctica. Gracias. Yo creo que en eso todos los expositores están de acuerdo, ¿no? Existe la necesidad urgente de que la academia, la universidad sea propositiva y forme parte activa en los gobiernos subnacionales, desde los gobiernos subnacionales hasta la más alta dirección, en la formulación de las políticas públicas que tengan precisamente ese sustento técnico y el acompañamiento, la evaluación permanente de esa política para, en perspectiva, para evitar que sea una inversión poco productiva en el futuro, ¿no? Yo les agradezco a todos por su participación. Ha sido muy, muy interesante escuchar las opiniones que desde las regiones nos han hecho llegar, sus reflexiones sobre las amenazas y las posibilidades que tenemos frente al fenómeno del niño. Creo que ese es el objetivo de su nueva conversa, ¿no? Este espacio que va a ser dedicado a desarrollar en el futuro otros temas de debate, como dije al inicio de esta exposición, que sirven para el interés, que sean del interés nacional. Unos segundos para su despedida, ingeniera García. Sí, nuevamente gracias por la invitación a SUNEDO. Muy interesante este conversatorio. Esperamos que se incremente el número de temas. Igual felicitar a los colegas de las otras universidades. Les enviamos un fuerte abrazo, un saludo desde nuestra universidad. Todos son bienvenidos por acá y esperamos que todo lo que se presente respecto al fenómeno del niño se dé más en positivo que en negativo. Y si se da en negativo, pues que tengamos esta cultura de prevención y poder ayudar así a nuestro país. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias. Don Jorge Fupuy, Sí, uno de los docentes más queridos de toda la Pedro Ruiz. Bueno, agradecerles a SUNEDU por esta invitación. Creo que para la siguiente deberíamos estar no solo universidades, sino también, como lo mencionaba la arquitecta Ligia y Sonia, ¿no? También las autoridades y parte de la representación de la sociedad civil justamente para ir formando esas sinergias, ¿no? Y que se puedan ver sobre todo, porque a veces tenemos reuniones y nos quedamos en ellas y tenemos que ir trabajando más en ese esfuerzo. La universidad está llana a poder aportar o dar sus aportes desde la academia, participa en muchas mesas de trabajo, pero es necesario ir ahondando mucho más, no solo los docentes, sino también nuestros estudiantes, ¿no? Y en eso es algo muy importante, ¿no? Agradecerles una vez más, agradecerles también a las profesionales, a las colegas que están acá presentes. Bueno, y el norte siempre los espera con los brazos abiertos. Ahora, y creo que como lo dijo Ligia, más adelante, con lluvias siendo positivas, también los esperamos con los brazos bien abiertos para que estas lluvias también nos tengan cosas muy positivas y no solo pensando en lo negativo. Muchas Muchas gracias. gracias, don Jorge Fupuy. Ingeniera Lazarte. Agradecer a SUNEDO por esta invitación
Igualmente, un fuerte abrazo a los colegas, reciban un saludo desde la Universidad Católica de Santa María, a la cual represento. Para mí ha sido un honor poder conversar sobre el fenómeno del niño, sus implicancias en la región Arequipa, y espero estar en futuros escenarios, y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Arquitecta Beverly Tineo. Bien, agradecerle a SUNEDU por la invitación, gracias también a los colegas por participar, por estar aquí. Es una muestra que la academia quiere mostrar todos sus avances. En Piura los esperamos cuando el Instituto de Desarrollo Urbano ya esté consolidado para poder hacer sinergias y hacer muchas investigaciones e intercambios de información sobre el tema del fenómeno del niño. Gracias nuevamente, y sí, pues es importante que también estos conversatorios entre la academia se den junto con los políticos, junto con los funcionarios y con la sociedad civil organizada. Gracias a todos. Tomamos nota de ese encargo, y por supuesto que en los próximos SUNEDU Conversa vamos a participar en invitaciones a estas personas. Bueno, a todos los que acompañaron a esta transmisión, les agradecemos mucho. Repito, SUNEDU Conversa es un espacio que busca generar alternativas y propuestas desde la academia para solucionar y contribuir a la solución de los problemas de nuestro país. Muy buenos días con todos. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, buenos muchas días. gracias. Buenos días.